Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy vamos a hablar sobre conexión de equipos, la nueva energía que corre por tu empresa. Pensaba que era porque corre por tus venas, pero Sí. bueno, ya nos contará Aurora por dónde corre. Bueno, y como veis, pues hoy tenemos a Aurora García, que es fundadora de Huella Humana, además de ser partner de Happy Force. Aurora, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes desde España, Desde porque España. el LATAM ya es buenos días. Exacto. Buenas tardes, buenos días. Aurora, déjame un segundito solo. Voy a contar aquí cómo van un poco los webinars como siempre. ¿Vale? Vamos a estar como 45 minutos. Los 30 primeros, Aurora, solo vas a hablar tú y luego los 15 habrá preguntas. Nada, tenemos el chat para compartir y luego pues eso, la sesión aquí de preguntas que tenéis abajo. Nos podéis dejar las preguntas que queráis que le hagamos a Aurora. Y básicamente, Aurora, por lo que cuentas, hay como tres tipos de conexiones o tres energías que conectan, que es conexión conmigo, conexión con los demás y conexión con el sistema y la realidad actual. Ujú. Pero antes de empezar de hablar de este tipo de conexiones y energía, eh, oye, cuéntanos 30 segundos qué es Huella Humana y sobre todo luego por qué conexión de equipos y por qué estamos aquí hablando de este tipo de conexiones. Bueno, pues Huella Humana es un proyecto que tiene mucho que ver con conectar Correcto. realmente. Es algo que nace de la parte soñadora que yo tengo, que siempre me dice a mi madre que dejara de soñar, que bajara a tierra y dejara de estar por las nubes. Pero bueno, yo desde chiquitita siempre quise pues dejar un legado, hacer un mundo mejor, dejar una huella. Y a raíz de que me fui a un voluntariado a Bolivia hace 3 años, pues cuando volví dije, va, tengo que hacer algo ya, ¿no? Porque allí me puse a trabajar mucho como coach y trabajé la transformación cultural de un hospital y demás. Y bueno, pues se produjeron muchos cambios. Y al llegar aquí dije, jo, ¿cómo puedo hacer yo para que realmente se pueda hacer un mundo mejor? Yo sola no puedo, claro, porque yo puedo cambiar una persona, una empresa, pero y dije, bueno, pues, ¿y si uno a más gente como yo que piense de verdad que entre todos podemos hacer un mundo mejor y dejar huella, ¿no? Así que me puse ahí como loca en LinkedIn a buscar gente que pudiera tener estos mismos sueños y esta misma locura y se empezó a subir a carro gente y ahora somos una comunidad. Bueno, nacimos 3 semanas antes de la pandemia, A ti te imagínate. gustan los retos, Aurora, a ti te gustan los retos. Entonces nacimos una comunidad con el deseo de hacer un mundo mejor a través de humanizar las organizaciones y crear esos entornos laborales más humanos, ¿no? Donde aquí tiene mucho que ver que conectemos las personas y tiene mucho que ver Happy Force, ¿no? Para dejar esa huella humana. Y la Bueno, verdad que tuvimos que parar un poco todo el proyecto para ver qué podíamos ayudar en esa pandemia que nos sorprendió a todos. Empezamos a hacer networking profesionales de una forma divertida y facilitando unas herramientas y técnicas para poder trabajar en remoto, ¿no? Así fueron los primeros 6 meses de Huella Humana, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta que me has hecho, si me has hecho muchas preguntas a la vez. hombre, porque luego dice que no preguntamos y entonces yo ya he venido con dos directamente. Vale, fenomenal. Y luego, con la conexión de equipos, pues a raíz de toda la pandemia, bueno, yo soy muy conectora, soy muy extrovertida y Ujú. muy de conectar con las personas, de siempre. Pero con la pandemia, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos desconectado mucho unos de otros. Hemos tenido que irnos a trabajar a casa. El café del pasillo ya no lo tenemos y la relación que teníamos antes con los compañeros pues se ha perdido, ¿no? Ahora es todo a través de una pantalla y la verdad que, bueno, esto está agotando. Entonces, ha habido algunas empresas que se han puesto en contacto conmigo durante la pandemia precisamente para esto, ¿no? Preocupadas porque tenían equipos que estaban muy bien relacionados y que se llevaban muy bien, pero que estaban trabajando desde casa y que sentían que esa buena relación se podía estar perdiendo, ¿no? Y eso no lo querían. Y también estaban sintiendo que la soledad de algunas de las personas le estaba afectando a su salud y, por supuesto, a la productividad. Así que conectaron conmigo para ver de qué manera podía hacer pues, talleres y demás que fueran algo divertido, que les pusiera retos y que sirvieran para conocerse más entre ellos y volverse a reír juntos y hacer cosas juntos que no tuvieran que ver con el trabajo, ¿no?
De aquí, pues observé que efectivamente la pandemia nos ha hecho descargarnos y tenemos que buscar qué energía, cómo cargar las pilas que se nos han desgastado, ¿no? Y de aquí sale, pues bueno, un programa que he hecho, un programa Conexión, y la conexión de equipos, donde yo creo que está la magia y la clave para impulsar a las empresas, en las personas y en sus conexiones. Oye, no sé si Alex va a preguntar, que veo que se acerca la cámara y cuando se acerca es porque va a preguntar. De momento Es que si no, no me puedo resistir a preguntar yo desde lo primero que ha dicho Aurora, pero te voy a dejar. No, tira. ¿No? Oye, Aurora, has dicho, o sea, tengo una sensación, ¿no? De, pues ahora con las nuevas formas de trabajo, como bien has dicho, las organizaciones se acercan, pues en este caso a ti, a decirte, oye, es que estamos perdiendo, ¿no? Esa conexión porque las personas se están yendo. ¿Consideras que estamos perdiendo la conexión o consideras que la propuesta de valor que teníamos antes ya se ha quedado antigua y no sabemos cuál es la nueva propuesta de valor? Lo que iba a preguntar. Y por eso estamos perdiendo, o sea, quiero decir, queremos mantener la conexión con lo mismo que hacíamos antes, pero es que eso que hacíamos antes ya no es válido. Y aunque lo repliquemos de modo virtual no va a funcionar. Y pongo un ejemplo. Si antes manteníamos la conexión porque ofrecíamos no sé, vamos a llamarle un servicio, ¿no? El tener una cesta de manzanas o el montar un club de runner, esa propuesta se ha quedado obsoleta en el modelo en el que trabajamos. Tengo la sensación que queremos mantener lo mismo con esas manzanas verdes. Perdona, Aurora, añadiendo eso, dicho de otra forma, ¿qué relación hay entre la conexión y compartir un espacio físico? Bueno, la conexión siempre se puede llevar a cabo presencialmente y en online. Lo que pasa es que en el online todo se complica más, ¿vale? Porque evidentemente no nos podemos, por ejemplo, abrazar, no nos podemos tocar o no nos podemos oler. Y esas sensaciones que son muy personales las perdemos. Entonces, la conexión no lleva consigo el online o el presencial. Hay que mantenerse conectados y con la buena conexión. De hecho, somos seres sociales. Como seres sociales necesitamos relacionarnos y necesitamos conectar con los demás y estar pues en continua relación o interacción, ¿vale? El problema es que ahora con el tema online todo se hace mucho más complicado. Perdemos muchas cosas, como la parte de kinestésica, de tocar. Yo soy kinestésica, así que el tema de dejar de tocar a mí me hiere en el alma. Y hemos ganado en otras. Las empresas hoy se están planteando cómo hacer esa vuelta del trabajo, ¿no? Y la mayor parte de las empresas están poniendo en práctica un modelo híbrido, entre otras cosas, porque se han dado cuenta de que la productividad ha sido igual o mejor, aún estando teletrabajando, este miedo que antes había. Se han dado cuenta que van a reducir muchos costes porque van a reducir oficinas, por ejemplo, o espacios de trabajo. Y luego las personas que están teletrabajando quieren eso para conciliar, ¿no? Hay que ir a un modelo mixto porque yo creo que es sano también mantener ciertas reuniones o ciertos encuentros presenciales. Eso es sano, pero tenemos que ir a saber trabajar y a saber vivir con un modelo mixto. Y digo saber vivir también, ¿eh? Porque yo últimamente todo lo que hago lo hago casi en online y yo estoy conociendo muchísimas personas y conectando con muchísimas personas en online, creando lazos de amistad, ¿vale? Pero claro, tenemos que aprender a hacer y a ser en este nuevo entorno. O sea que en este nuevo entorno en el que básicamente, si he entendido bien, sí, cierto, no compartimos un espacio físico, hay una parte kinestésica que es más difícil o se pierde, no puedes tocar a alguien, abrazar a alguien físicamente, pero es perfectamente posible conectar con estas personas. Yo esto la asocio a Aurora, no sé si estaré en lo cierto o no, pero es cuando somos niños en el colegio, las personas, digamos, con las que estamos, a las que consideramos nuestros amigos, son aquellas con las que estamos en el mismo sitio durante mucho tiempo. Es decir, estamos compartiendo un espacio-tiempo con ellos todos los días. Entonces, por eso son tus amigos o tus amigas. Si te fijas, cuando cada uno va a la universidad, al instituto o a otra ciudad, las relaciones que continúan de aquellas que se basaban en un espacio físico son las que se han fundamentado en valores y en principios mucho más fuertes que no solo compartir un espacio físico, ¿no? Porque luego digo, ¿dónde están aquellos
amigos del colegio, no, pues no es que fueran amigos, es que como estamos juntos, pues esa relación, esa conexión estaba simplemente unida por el espacio y por el tiempo que pasamos, pero cuando te separas, yo creo que entonces cuando se ve lo auténtico que había abajo, ¿no? Exacto. Un poco lo que decía Sergio, ¿no? Si yo baso la cultura de mi organización en una oficina súper bonita, súper chula, súper moderna, con fruta, con gimnasio, con... Eso está muy bien. Entonces la gente está allí, viene todos los días, pasamos mucho tiempo. Amigos, si solo la conexión, ¿no? El tronco, la base, era esa oficina, ese espacio físico, cuando aquello desaparece te das cuenta que la cultura desaparece, ¿no? Claro. Date cuenta que en las empresas, aunque estemos en presencial, el carácter de urgencia del día a día que vivimos nos hace que vayamos simplemente a trabajar por y para nuestros objetivos individuales en la mayor parte de los casos. Entonces, eso va en contra de lo que yo digo de la conexión, ¿no? Porque mi parte de la conexión parte de trabajar todos juntos por un propósito común, rompiendo los hilos que normalmente suele haber en las empresas más conservadoras, ¿no? De que yo estoy en este área y mis objetivos son estos, pero ¿y si trabajáramos todos de forma conectada para conseguir el mismo propósito común? La conexión va más allá de lo que es la relación entre personas. Lo que pasa es que se necesita esta buena relación entre personas para ir a esa conexión que yo hablo desde un nivel muchísimo más alto. Oye, Aurora, o sea, lo que cuentas es súper interesante, pero claro, yo me imagino que si me cuentas esto en, no sé, imagínate en Happy Force, ¿vale? Que no somos una organización muy grande en cuanto a personas, pues se puede trabajar, vamos a decir, la conexión contigo y la conexión con los demás, ¿no? Que es un poco para conseguir ese propósito común. Pero si estamos hablando de organizaciones de más de 100 empleados, por decir algún número, o sea, ¿cómo trabajas? O sea, ¿en qué consiste la conexión contigo? ¿Cómo trabajas la conexión con los demás? Cuando además, vamos a decir que por medio tienes unos nudos Objetivos. que son los líderes, ¿no? Porque al final, pues oye, yo tengo unos objetivos de organización, tengo unas personas, tengo equipos, pero tengo algo que conecta que son los líderes, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo consiste? Primero hay que trabajar la conexión contigo mismo. O sea, ¿cómo se trabaja en una gran organización para luego trabajar la conexión con los demás? Pues mira, yo en el programa que he diseñado para que lo entendáis, así bajado a tierra, he diseñado como un programa de 5 partes o 5 módulos, ¿no? Y el programa ha nacido mucho de las propias necesidades que yo he tenido este año, ¿no? Yo empecé este año, el mes de enero, yéndome a un retiro en Gredos, porque necesitaba desconectar, estaba agotada del año anterior, necesitaba desconectar y me fui a conectar con la naturaleza, ¿no? La crack de la conexión a veces también necesita desconectar, ¿eh? No, es que este programa ha nacido por las necesidades de mis clientes, pero por las mías propias. Es decir, que el que no haya sentido nada después de estos meses y que tenga esa revolución interna de qué hago, qué no hago, o el miedo que me viene, o qué pasará aquí, tal y cual, y que se haya quedado tal cual después de estos meses, oye, le aplaudo, pero yo diría que todo hemos pasado por dentro de un tsunami. Y que es momento de parar, uno, para desconectar. Después, parar para conectar con nosotros. ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿Cómo me siento? ¿De dónde vengo? ¿Qué emoción tengo? ¿Y a dónde voy? Si yo no conecto conmigo y yo no estoy en calma conmigo, con mi propia esencia, es muy difícil que yo pueda conectar con los demás de una forma mantenida en el tiempo. ¿Vale? Entonces, por eso esto va por escalones, ¿no? Y el conectar con los demás, yo en las empresas cuando me dicen, lo que me hacen es, pues hacemos equipos de 15 personas y se van apuntando, de tal manera que todos pasen, hombre, como por pequeñas inyecciones. Y esto entraría dentro de, te digo, del sistema de prevención de riesgos laborales. Porque sí, y lo propongo que entre dentro del sistema de prevención del plan de prevención de riesgos laborales como plan de bienestar y de la salud mental. Es decir, si no paramos y conectamos con nosotros y no nos sabemos gestionar, si no sabemos conectar con los demás de una forma sana, todo esto nos va a afectar. Y de hecho, está afectando, ¿no?
Para mí, el que tú te relaciones bien contigo, que tú te relaciones bien con los demás y lleves una relación sana y que te relaciones bien con el sistema y la realidad. Relacionarse bien con el sistema y la realidad es aceptar lo que está pasando porque es algo que viene de fuera y gestionar bien todo el cambio para crear esa realidad con ilusión. ¿Vale? Si esto no lo llevamos bien, algo en nosotros está fallando y el engranaje no está funcionando. Luego llega al final del día, del mes y tal, y pues no sé qué me pasa, pero yo no me encuentro bien, o estoy cansada, o tengo estrés, o me duele la cabeza, o tengo un dolor de estómago. ¿Qué estamos somatizando? Pues todo lo que estamos viviendo. Y tiene que ver mucho en cómo nos relacionamos y cómo conectamos con nosotros, con los demás y con lo que está pasando fuera. Y este es el equilibrio que tenemos que buscar. Entiendo, Aurora, que el concepto de conexión es tan importante porque como, digamos, como lo has dicho antes, ¿no? Como seres humanos somos animales sociales. Entonces entiendo que lo opuesto es estar totalmente aislado, estar totalmente solo, estar totalmente fuera de la tribu y eso es tal vez lo que más tememos, ¿no? Lo que más... No solo que lo temamos, es que eso enferma, llega a enfermar. De hecho, a ver, la pirámide de Maslow todos la conocemos, ¿vale? Pues dentro de la pirámide de Maslow, la primera necesidad a cubrir, por supuesto, es la necesidad de salud y la fisiológica. Tenemos que respirar, tenemos que tener salud y después que el sistema básico, ¿no? de seguridad esté ahí. Pero a partir de ahí, la necesidad básica que hay que cubrir son las relaciones sociales y el reconocimiento. Incluso, fíjate, que incluso me atrevería a retar esa afirmación y casi diría que la sensación de pertenencia a un grupo va por encima de la propia supervivencia, porque al final, ¿cómo explicas un fanatismo, ¿no? O alguien que es capaz de suicidarse por pertenecer a un grupo, por formar parte de algo, ¿no? O poner eso por encima de tu seguridad, de tu salud, de tu alimento. O sea que es muy potente. Y una pregunta entonces, si esta necesidad de conexión es tan grande, ¿qué visión tienes de la realidad actual, ¿no? Cuando muchos padres decimos mucho, es que claro, ahora todo el mundo está ahí con sus móviles, con las redes sociales, estamos todos aislados, vivimos en una sociedad individual. ¿Tú lo percibes así? ¿O lo percibes como un tipo de conexión diferente al que estábamos habituados? El tema de que estamos cada vez más conectados con, digamos, con los aparatos, ¿no? Es verdad que eso nos está aislando mucho también, ¿no? Con las redes sociales, con las aplicaciones. Esto nos está a los niños muchísimo. Yo tengo sobrinos y tengo sobrinas y con el móvil ya no están en la familia, ¿no? Pero esto nos pasa mucho a los mayores. Yo estoy tomando un café o en una reunión de amigos o en una reunión de empresa y antes de entrar en la reunión están todos ahí con el móvil. Y a veces no es nada urgente, es simplemente mirar a ver si el LinkedIn o el Facebook o lo que sea. Pues esto efectivamente es parte de desconexión. De hecho, en el programa de conexión que yo digo, el primer módulo es desconexión, donde invito a desconectar de lo cotidiano, donde se encuentra la desconexión con todo lo tecnológico y la desconexión con el día a día. Aquí lo único que propongo es vamos a reírnos, vamos a hacer el humor, que yo lo llamo, que hay que hacer el humor cada día, ¿no? Pues empecemos así, que es la manera de desconectarnos. Oye, una curiosidad, Aurora. ¿Por dónde empezar, no? Porque estaba escuchando y claro, cuando te escucho hablar de conexión consigo mismo, con los demás, siempre me pongo en el papel de las personas. Pero ¿es mejor empezar por las personas que forman la organización o por vamos a decir, como el comité de dirección? Porque Yo al creo, final es un cambio de mentalidad, que el cambio de mentalidad algunas veces tiene que venir como de arriba, ¿no? Primero para que eso vaya permeando hacia abajo. bueno, como yo esto lo estoy considerando casi como tema de bienestar y salud mental y lo considero como personas, yo lo que siempre estoy proponiendo es que lo propongan para hacerlo a toda la organización y como tienen que ser en grupos, ¿no? Pues en toda la organización y que se vayan apuntando de forma sin separar líderes con, es decir, si estoy tratando de conectar, no vayamos a hacer silos.
No vamos a hacer esto para marketing, luego para finanzas, luego para no sé qué, porque realmente estoy conectando las personas de ese departamento, pero estoy creando un silo con respecto al resto de departamentos. Entonces, yo la conexión la quiero llevar a nivel global de la organización y para eso vamos a conectarnos como personas y dejamos los roles fuera y entonces vamos a este programa juntos. Y no veas tú todo lo que pasa. Porque el objetivo final, aparte de conectar, o sea, ¿cuál es el objetivo que una organización quiera conectar? ¿Es fidelizar, mantener al compromiso de los empleados? No, ¿Cuál es el objetivo? quizá, fíjate, conectar, no, si os voy a cambiar la palabra. A mí, desde hace mucho tiempo, A que te cambiamos el programa de aquí. no, os voy a cambiar la palabra para que me entendáis. Desde hace mucho tiempo, a mí me piden que tienen falta de cohesión en los equipos y que vaya a trabajar con los equipos para crear cohesión, ¿vale? Y desde hace tiempo, antes de crear yo este programa, les decía, yo no voy a trabajar en la cohesión porque no necesitáis equipos cohesionados. Y por mucho que me decían que sí, que necesitamos equipos cohesionados, que esto es un jaleo, hay muchos conflictos, no avanzamos. Digo, no, lo que necesitáis son equipos conexionados. Conseguir que las personas conecten y la cohesión la tendréis sola. Cuando las personas conectan por valores, conectan con un propósito, tienen la cohesión, tienen la motivación, están alineados y se basan en una confianza. Cuando entran en un programa o empiezan a trabajar generando un nuevo estilo de conversaciones, donde en vez de juzgar se pregunta por lo que necesitas. Es decir, cuando yo veo algo que no me gusta, en vez de juzgar ese comportamiento, podría preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas o qué estás sintiendo para hacer lo que estás haciendo? ¿No? Pero nos resulta mucho más fácil juzgar, crear nuestra película y ponerle una cruz a esa persona y así vamos creando una bola grande que va a generar un conflicto, ¿no? Entonces, se trata de trabajar otro estilo de relaciones y otro estilo de conversaciones. La conversación es la herramienta más poderosa que podemos tener el ser humano para todo. Y sin embargo no la estamos utilizando porque desde pequeños nos han enseñado a hablar, pero no nos han enseñado a comunicar y no nos han enseñado a generar confianza a través de las conversaciones. Hay un libro que yo le tengo como en la mesilla de mi habitación y lo llevo y lo hago como formación, que es cómo liderar a través de las conversaciones. Entonces, generar conversaciones que consigan hablar desde otro lugar es lo que cambia y lo que marca la diferencia. Pero esto no solo en la empresa, también en las relaciones personales y fuera. Entonces, no estamos acostumbrados a hablar de esto o a hablar de esta manera, pero es desde ahí, desde donde tenemos que hablar. Y hay metodologías, y no solo es la empatía, la asertividad. Para mí es la comunicación no violenta, que cuando yo escuché este método, que es la metodología de la comunicación no violenta, yo me pensé que era, bueno, pues no insultar, no ser agresivo. Yo dije, bueno, yo esto no me lo voy a hacer, ni me lo voy a estudiar, porque vamos, yo soy bastante así cauta, ¿no? A la hora de hablar. Pero no, es muchísimo más profundo. La comunicación no violenta realmente lo que hace es cuidar la relación. Es, ¿qué puedo hacer yo para que esta relación funcione? Y si eso lo tuviéramos todos en cuenta, es decir, no eres tú o soy yo quien tiene razón. ¿Qué podemos hacer entre todas las personas para que la relación funcione? Esta es la diferencia. Dejemos el yoísmo y empecemos a hablar de nosotros. Y cuando esto sucede y se hace ya de forma natural, pues todo lo demás viene rodado. Viene rodada la cohesión, viene rodado el que uno tenga una iniciativa y otro la siga. Viene rodado que los conflictos, que deben de existir, sean resueltos de forma natural. Y que cada error que se cometa se ponga encima de la mesa para aprender de él. Y que en vez de hablar de culpas se hable de responsabilidades. Es decir, Aurora, en vez de poner el foco en ver quién tiene razón, lo que está es poniendo el foco en que la relación funcione, por lo tanto el objetivo es común. Exacto. Ese es el tema. Y esta es la base de la comunicación no violenta, ¿vale? Es qué podemos hacer y dónde ponemos el foco. Yo pongo el foco en juzgarte o pongo el foco en entender lo que necesitas. Yo pongo en foco en tener yo razón o pongo en foco en entender tu perspectiva, que yo no la tengo.
Entonces, la comunicación no violenta trabaja desde cuidar la relación. La empatía, por ejemplo, trabaja, lo que hace la empatía es ponerse en los zapatos del otro, entender al otro. La asertividad es ponerme yo en mi lugar y saber comunicar las cosas de una forma correcta, pero saber comunicar, ponerme yo en primer lugar. Y la comunicación no violenta lo que hace es recoger todo, y está la empatía, la asertividad y demás, porque lo que importa es cómo cuidamos la relación. Oye, Aurora, aquí hay algo que es como un denominador común con Happy Force, que es el tema de las conversaciones y de escuchar. Que creo que como que se habla mucho, pero es muy complicado ponerlo en práctica, ¿no? El escuchar a las personas, el mantener conversaciones, sobre todo esas conversaciones difíciles, ¿no? Que son aquellas que no sé, que te hacen moverte, pero que al final al mismo tiempo te hacen crecer, ¿no? O sea, por un lado es como una batalla de queremos escuchar a los empleados de forma continua, poder estar conectados. Tú lo decías antes, ahora las empresas están más distribuidas porque nos hemos ido a casa o trabajamos en híbrido, nos estamos perdiendo qué ocurre, ¿vale? O cómo se sienten y queremos escucharles, pero por otro lado también nos dice, oye, tenemos que aprender a conversar. Y muchas veces yo creo que no conversamos, creo que de hecho creo que Alex ponía hoy, o creo que lo decía ayer, ¿no? Igual hay muchas veces que tendemos a solucionar los problemas sin hablar. Lo dejamos ahí y pensamos que se solucionan solo, pero realmente yo creo que hay un déficit en aprender a conversar. Ahí está el tema, ahí está el tema. ¿Y cuántas oportunidades perdemos? Os lo pregunto, a nivel personal también. ¿Cuántas oportunidades perdemos por no abordar una conversación? Muchas. Yo alguna vez hago lo que dice Ale, que es no sacar el tema ni conversar a ver si se soluciona solo y no se soluciona. Hacíamos la introducción a un cliente muy grande en México que lanzamos y con todo el equipo de líderes, que eran 40 o 50, ¿no, Sergio? O sea, solo el equipo de liderazgo eran 50 personas y hacemos como una charla introductoria y yo les decía esto. Les decía, sé que ahora vais a tener que hacer una cosa muy extraña que es escuchar a vuestros equipos. ¿Vale? Que estamos más entrenados y más acostumbrados como líderes a decirle a los demás lo que queremos y decirle lo que hacen mal para ayudarles a su desarrollo. Pero ahora es al revés, ahora hay que escucharles y ver cómo lo viven ellos. Y digo, y eso va a generar situaciones en las que no vais a querer interactuar, conversaciones en las que no queréis participar. Pero ¿cuántas veces has tenido un conflicto con una persona? Ya no te digo laboral, una pareja, una amiga, un amigo, y se ha solucionado ese conflicto sin hablar. No ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad que un conflicto entre dos personas se arregle diciendo, bueno, yo me callo y ya se me pasará. Esto no. No estamos acostumbrados a abordar conversaciones difíciles, ni las fáciles, ¿sabes? Entonces, este es el quid de la cuestión, y cuando realmente se enseña y se empieza a hablar desde otro lugar y cuando luego se hace de forma natural, lógicamente desde el principio no puedes abordar así conversaciones, bueno, pues porque, entre otras cosas, porque no sabemos, preguntamos, oye, ¿qué tal estás? Y nosotros decimos, pues bien o mal, pero no. ¿En qué emoción es la que tienes? Y si te pones a pensar, si os ponéis ahora, Sergio, y tú, ¿de qué emoción es la que sientes? Pues yo qué sé. Este chaulío, ¿no? Entonces no sabemos hablar desde ahí, no sabemos ni explicarnos, ¿no? Os voy a compartir por el chat un libro muy relacionado con esto que se llama Conversaciones Cruciales, Crucial Conversations. Sí, lo tengo yo Precisamente también. habla de cómo abordar este tipo de conversaciones. Tengo un amigo que se llama Luis, que a veces viene a los webinars y es súper fan de este libro. Él me lo descubrió y realmente es recomendable. Pues yo Para tener para... herramientas para ver cómo abordar, ¿no? Esas conversaciones Sí. que no queremos tener. Una de las Decía, cosas... Ay, perdón. no, simplemente estaba recordando aparte una cita, diría que es de Tim Ferriss, que dice que el éxito en la vida de una persona se puede medir en base al número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a mantener. Sí, yo digo que la calidad de la vida depende de la calidad de las relaciones que tengamos, y eso es verdad. Es decir, mira, lo que dice la comunicación no violenta es que hay un sitio que es donde se producen siempre los dolores y las felicidades, ¿no?, de las personas, y eso es en las relaciones.
Si pensáis en qué momentos de vuestras vidas habéis sido más felices y en qué momentos de vuestras vidas habéis sido más infelices, seguramente que tienen que ver con la relación con alguien. Entonces, eso no es bienestar y salud mental, el cómo nos afecta y nos influye las relaciones con los demás. Y sobre todo, qué podemos hacer cuando hay una relación buena, cómo esto influye y afecta a la empresa, ¿no? Claro. Os hago aquí una pequeñita dinámica así Venga. de algo Oh, chulo. Como estamos casi al final, es el gran momento. Sí, es en plan. Lo más difícil es llegar, como bien decís, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en un equipo de liderazgo, iba a trabajar un poco con todos, desde el liderazgo para abajo, ¿no? Pero bueno, empecé con el liderazgo y yo en todo lo que hago, más allá del plan de conexión, es verdad que yo llevo un enfoque muy humanista, muy de corazón, me sale, es mi esencia. Y entonces, pues oye, hay empresas que me aceptan más que otros, ¿no? Por ese enfoque, pero bueno, yo soy así, toco un poquito más el alma. Pues este liderazgo, pues ya me dijo, dice, bueno, Aurora, hemos entrado aquí grandes profesionales y hemos salido grandes humanos, ¿no? Y todos entran con su coraza de soy jefe, soy líder y tal y cual, pero a ver, que no nos equivoquemos, que todos somos personas, tenemos emociones, porque no somos máquinas, y tenemos un cerebro que funciona más o menos igual que el de todo el mundo, ¿no? Entonces, quitado todos esos roles, caretas y máscaras, todos tenemos miedo por algo y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay una dinámica que hago en esto, aquí los que nos están oyendo también pueden verla un poquito, y yo comparto un mapa, ¿no? Y digo, vamos a viajar, ¿no? Y vamos a viajar un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Esta es un poco la conexión con nosotros, ¿no? Y es una forma de generar conversaciones sin preguntar directamente, oye, ¿cómo estás? Que es más arduo. Entonces, os voy a compartir un momentito el mapa este, que a mí me gusta mucho. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, pues si veis en el mapa, veis, pues es todo un mapa que todas las ciudades y demás son emocionales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está la transformación, aquí por ejemplo está el páramo de la soledad, aquí está el mar de las posibilidades, aquí está el mar de la serenidad, bueno, pues por ahí está los bajones, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿Por qué en el las taller estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. bueno, pues porque también tienen emociones detrás. Entonces dices, yo vengo del verano, tú lo dejas que cada uno vaya viendo un tiempo con musiquita y tal, que vaya viendo su mapa, porque tiene muchas cosas ahí escritas. Es muy, o sea, aquí os lo enseño un poco, está un poco borroso algunas cosas, pero entonces cada uno tiene que ver un poco, ¿no? Y la primera pregunta es, oye, ¿de dónde venís? ¿No? De estos meses de pandemia, ¿de dónde venís? Y luego, ¿dónde estáis hoy? Y hacia dónde vas tú personalmente, ¿no? Bueno, pues en el último taller que hice, por ejemplo, pues hubo una persona que me decía, dice, pues yo vengo en estos meses de pandemia del páramo de la soledad. Me encuentro ahora en los bajones, ¿vale? Y en el futuro, o sea, ¿de dónde voy? Al mar de las posibilidades, ¿vale? Esto ha contado de una forma muy, muy buena cómo se encuentra. Viene de la soledad, está en plena transformación, o sea, revuelta, ya he dicho que era una chica, está en momento de bajones, ¿no? Y lo que quiere ir es a ver un mar de posibilidades, que ahora no lo ve porque está con bajones, ¿no? Qué Pues, bueno. otra persona dijo que venía de la transformación, ¿vale? Estaba en un mar de serenidad, ¿vale? Y que quería ir, ya no me acuerdo dónde dijo que quería ir, pero bueno, a la expansión creo, ¿no? Entonces, viendo esto, les hago poner ahí una chincheta y entonces digo, y viendo este recorrido, ¿qué camino vas a llegar? Imagínate, si esta de los bajones quiere ir al mar de las posibilidades, yo luego les digo, ¿por dónde quieres ir hasta aquí? Y entonces, claro, tú puedes ir por aquí o puedes ir por aquí. ¿Por dónde vas a pasar? Entonces, claro, por aquí pasa por muchos sitios que dice, uy, pues aquí el mar de llantos, el no sé qué, tal, ¿no? Bueno, pues es una forma de generar otras conversaciones que cuentan muchísimo. Aquí se abre mucho porque parece que están contando un cuento. Esta herramienta, Aurora, ¿de dónde ha salido? Pues esta herramienta
os he dicho que me fui a un taller o a un retiro en enero, ¿verdad? Sí, sí. Me parece brutal. Entonces me fui a un retiro en enero porque yo soy la primera que necesito desconectarme y conectarme, y entonces lo mismo que yo necesito, entiendo que lo necesitan los demás y luego las empresas me lo están diciendo, ¿no? Es un taller que hice en presencial y el mapa lo cogí, yo lo hice en presencial, varias horas y tal. Entonces me pareció brutal porque aunque no lo habláramos, ya solo yo el pensar de dónde venía, dónde iba, de dónde no sé qué y por dónde voy y tal y cual, te hace recorrer internamente ese camino, conectar contigo, darte cuenta de que, oye, que si yo estoy aquí y quiero ir aquí, tengo que recorrer un camino, este camino, y que hay valles y lágrimas y ríos y montañas. En ese camino también a nosotros presencialmente nos hicieron buscar a un compañero de viaje para acompañarnos ahí, ¿no? Yo también lo hago en los talleres. Oye, ¿qué compañero te puede ayudar y acompañar en el camino, y a quién puedes acompañar tú? Entonces, desde aquí, por ejemplo, es lo que hago en el tema de conectar. Es una de las cosas que puedo hacer con conectar conmigo. Pero solo esto ya abre un mundo nuevo internamente. Conectan con ellos, reflexionan y la palabra es ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso para marcharte hacia ese mar de posibilidades, ¿no? Porque el segundo ya es conectar con los demás. Pues desde ahí es cómo empezamos a aprender a comunicar desde otro lugar, generando esas conversaciones. Y es simplemente cambiando de perspectiva. Es antes de juzgar a alguien, intenta entender qué le está pasando, qué está necesitando y qué siente, ¿no? Porque al final todos nos movemos por necesidades y sentimientos internos. Y desde ahí, pues se van moviendo muchas cosas y salen de otra manera. ¿Tú crees que después de hacer sesiones de estas se va a trabajar igual y se va a tener en cuenta las mismas cosas que antes? ¿Se van a resolver los conflictos mejor o peor? ¿O se van a preguntar cuando hay un conflicto, en vez de decir, porque yo tengo razón, pueden decir, ¿cuál es tu perspectiva que a lo mejor yo no la veo? Esto es lo del 6 y el 9, ¿no? ¿Es un 6 o un 9? Pues depende de donde lo mires, los dos tenemos razón. Pues hay que romper las franjas mentales que tenemos, las creencias limitantes, y abrirnos al mar de posibilidades de todo el mundo. No siempre tenemos razón nosotros. Bueno, no sé si os ha Muy gustado bueno. a los que me estáis escuchando. Estoy alucinado. No, que el Estaba intentando buscar el mapa en alta resolución para compartirlo también con la gente que ha venido al webinar y demás. No sé si lo tienes, porque es que o sea, no tengo mapa era palabras. muy bueno. Aparte, mientras estás hablando, yo me estoy imaginando dónde estoy, a dónde voy. Es como, bueno, no sé, tal vez, depende, imagino la persona, pero a mí lo que tú dices, o sea, es instantáneo. Sí, esto hace mucho reflexionar, y luego lo de cargar las pilas, ¿no? La pregunta, así como estamos así terminando, os voy a hacer otra pequeña dinámica, que como soy kinestésica, ¿no? Es, oye, ¿cómo cargáis las pilas vosotros? Porque los móviles, las máquinas, necesitan ser recargadas. Los móviles tienen que descargarse y cargarse. Y ojo, necesitan descargarse a cero para que funcione mejor, a cero, y luego cargarse. Por eso para mí el descargarse totalmente es importante antes de estar recargando. Tienes que descargarte. Pero entonces yo digo, oye, ¿cómo cargáis vuestras pilas? ¿Qué es lo que os da energía y qué es lo que os quita la energía? Y yo os diría, de las 3 energías mías, de las 3 pilas, que son conectar contigo, conectar con los demás y conectar con esa realidad, ¿cuáles de las cosas que te quitan y te suman energía están relacionadas con estas 3 pilas, ¿no? Y si yo os preguntara ahora, hacer una reflexión, ¿cómo te relacionas contigo? ¿Cómo estás conectando contigo? ¿Te estás escuchando? ¿Cómo te estás relacionando con los demás a nivel de trabajo y a nivel de relaciones? ¿Y cómo te relacionas con esta realidad? O sea, ¿estás todavía en la resistencia o estás ya abrazando esa realidad con ideas nuevas, con oportunidades? ¿Cómo están tus pilas de 0 a 10? Y entonces os preguntaría, pensad de verdad qué pila necesitáis ahora mismo, prestarle más atención y cargar. Y con esto os hago la dinámica y lo vemos, así vemos cómo está el tema. Entonces he creado por aquí un Mentimeter. A ver que lo tengo por aquí. Compártelo por el chat. Sí,
bueno, ir poniendo, a ver, que lo tengo, a ver que pueda compartir, ¿eh? Ahí está. ¿Lo veis? Sí. Vale. Si os metéis en www.menti.com, utilizas el código 81366222. Y ahí es, ¿qué pila necesitas cargar más? ¿La conexión contigo? ¿La conexión con los demás? ¿O la conexión con el sistema y con la realidad? Un análisis así a nivel personal que nos haga ver, por ejemplo, si esto fuera una empresa y fuéramos trabajadores de una misma empresa, a mí como responsable de recursos humanos me haría ver qué es lo que necesita más la gente y entonces podría hacer un plan de formación y de desarrollo de acuerdo a lo que necesita ahora. Y así podría ir cargando las pilas dependiendo de lo que necesitara cada uno. A ver, hay 2 personas que han votado ahí. Bueno, a ver cuántos se animan a participar. Y a lo mejor les Voy pillamos. a saber si que has participado, ¿vale? Que si no, ya sabemos la respuesta y esto es anónimo. Bueno, lo dejamos ahí mientras la gente se anima y podemos seguir hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto es un pequeño diagnóstico, bueno. y con esto yo me voy a recursos humanos, digo, así está tu empresa, o así está este equipo, o así está este grupo con el que he estado hoy. ¿Qué vas a hacer con respecto a ello? ¿Dar la espalda o vas a enchufar, a cargar las pilas? Qué bueno. Mira, Que la luz está muy cara, pero esta energía no. exacto, esta es barata. Esta es solar. Oye, Aurora, ya sé que esta pregunta, tengo aquí una pregunta de Alfredo Ramírez, que te decía al inicio cuando decías que, o sea, que hacías de todo este programa de conexión, lo hacías para prevención de riesgos laborales, ¿no? O que era responsabilidad de prevención. Te dice, te compro que a través de prevención de riesgos. Opino igual. ¿Cómo medimos la buena o la mala conexión en la empresa? ¿Hay alguna? Supongo que te pregunta por alguna herramienta, voy a poner una herramienta. No, yo hago un test, ¿vale? Entonces, mira, es que esto, por ejemplo, ya es un diagnóstico, ¿vale? Vale, entonces yo utilizo cosas, herramientas caseras hechas por mí, pues desde un Timeforce, por ejemplo, que me da un cuestionario hecho a todas las personas, que tengo una batería de preguntas en cada una de las pilas, ¿no? Y a mí ya me dice en dónde estaban fallando. En las talleres conmigo les hago esto directamente, que a mí ya me resulta muy representativo, más allá de lo que yo veo cuando trabajan conmigo. Aquí, mira, por ejemplo, ya se está viendo la conexión con uno mismo, porque la conexión con los demás es más vendible, porque se ve más de productividad de empresa, es cohesión de equipos. Cohesión, motivación de equipos, esto es más vendible. Pero nos olvidamos de la parte más importante, que es la de uno mismo. Es muy difícil que yo pueda conectar con los demás al 100% cuando yo todavía no estoy conectada conmigo. Entonces, esto es desarrollo personal, ¿eh? Y hay que ayudar a estas personas porque aquí es donde podemos tener un problema de salud mental grave y se está viendo que los niveles de ansiedad, de estrés y de depresión con la pandemia han subido y si no atendemos este problema van a subir muchísimo más. Entonces, por eso lo de la ley, el plan de prevención de riesgos laborales, porque aquí están los factores psicosociales de pleno. Mira, si seguimos ahí hablando, igual hasta se nos iguala la participación, Aurora. Llevamos 5-4 en conectar contigo mismo y con los demás. Oh, pues oye, yo creo que para terminar, Aurora, a mí lo del mapa me ha dejado bastante loco. La verdad es que me ha encantado y creo que es un buen momento para terminar este webinar. Así también cumplimos el tiempo establecido. Aurora, necesitamos o bien que nos pases el mapa en alta resolución o que digas, si queréis mapa, tenéis que contratarme una sesión. También es válido, también es válido. Oye, el mapa es la herramienta que utilizo yo para mis talleres. Claro, que de algo hay que vivir. A ver, tú has enseñado ahí, pero un mago tampoco va a revelar todos sus secretos. A eso de que se vea borroso, yo creo que está a propósito. ¿Y queréis saber más? Ya sabéis, hacer clic. Lo importante es que os hayáis llevado reflexiones a nivel personal, reflexiones a nivel de también qué pasa en mis equipos o en mi empresa y sobre todo que os llevéis la reflexión de qué pila tenéis que cargar ahora vosotros, ¿no? Pues atenderla. Pues muchísimas gracias. Voy a ver si empiezo a pensar cómo voy a recargar mi pila.